Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, presidente. Voy a leer algo. Cuando compartíamos la gestión, defendíamos distintos intereses. Estaba muy preocupada por defender los derechos humanos de los delincuentes, pero yo me ocupo de defender los intereses de quienes se ven afectados, los ciudadanos. Al decir de algunos discursos que escuchamos esta tarde, señora Presidente, esta frase, y fundamentalmente con la última filosofiada que se mandó el diputado por Salta, que nos iluminó sobre la teoría lombrosiana y sobre la cuestión de clases, este discurso seguramente lo habremos dicho cualquiera de los 20 diputados que estamos en este bloque del Frente Renovador. Si quieren se los repito. Pues no. El que está hablando de que la otra persona defendía los derechos humanos de los delincuentes es el actual viceministro de Seguridad de la Nación. Entonces, señora Presidente, en esta tarde en la que se han dicho muchas cosas, al que le quepa el sayo que se lo ponga. A nosotros no nos interesan los sayos, nos interesa tratar de abocarnos a lo que estamos viendo esta noche. Y al respecto, Presidenta, diré que la justicia federal es de excepción. La regla es la justicia ordinaria, lo tiene dicho la Corte en reiterados fallos. Y aun cuando no lo dice el proyecto que tenemos en tratamiento, de lo que estamos hablando, señora Presidenta, es de los delitos del poder, a excepción de los que no fueron transferidos a la ciudad de Buenos Aires. Son los delitos de los que tenemos que proteger a la nación, los que describen los artículos 3 y 5 de la Ley 48, más los de narcotráfico, con la excepcionalidad, por adhesión de las provincias, de los de menor cuantía referidos al narcotráfico. Para simplificar, podemos decir que de lo que estamos hablando con este Código Procesal Penal es de las causas que se deriven en Comodoro Pi. Y, señora Presidente, para combatir una estructura delictiva poderosa como la del poder, necesitamos un código estricto, porque esas estructuras tienen mucho dinero, tienen más dinero que el propio Estado. Tiene que ser estricto, ágil y moderno. Cuando nosotros incorporamos en nuestro anteproyecto, que ha sido sumamente criticado en la tarde de hoy, el agente provocador o el agente encubierto, no lo estamos incorporando para lograr que alguien se robe una gallina. Lo estamos incorporando porque creemos en un Código Procesal Penal serio, que pelee contra los delitos del poder y fundamentalmente que dote de herramientas útiles para pelear contra el narcotráfico. Pero no solo en nuestro anteproyecto tenemos la figura del agente provocador, también hemos incorporado la cooperación internacional, el juez de enlace para agilizar las consultas entre los países, que no nos ocurra como nos está ocurriendo con el caso Lázaro Báez, en el cual no sabemos si es nuestra embajada o la embajada de Suiza, pero todavía no hay respuesta. Incorporamos la entrega vigilada para no seguir metiendo preso al chofer que transporta la droga, sino a los dueños de la droga. Incorporamos en serio la incorporación de tecnología plena en el proceso. Incorporamos también el juicio en ausencia. Claramente, señora Presidente, nos paramos de un lado
nos paramos del lado del decente. Y yo no comparto algo que se dijo acá en torno a que la cárcel vino a suplantar la fábrica. Y miren, no nos vengan a correr con la criminalización de la pobreza, porque este código, salvo para la aplicación de la ciudad de Buenos Aires, como ya dije, le da el procedimiento a los delitos del poder, que son los delitos que más daño le hacen al país. No son los ladrones comunes, son los del poder. Y no solamente en volumen, sino, y es lo más trágico, en el resentimiento que se produce de un valor vital para construir una sociedad, cuál es la ejemplaridad. Ahora bien, ¿cuál es el proyecto que por posesión de mayoría se va a convertir en ley esta noche? Más allá de las diferencias que plantearon mis compañeros de bancada, es un proyecto claramente incompleto. Del propio texto surge que se necesitan 2 leyes más que no se presentaron, lo cual no solo imposibilita la aplicación de lo que se apruebe, sino que además impide su discusión y un tratamiento global porque es inexistente. Una, en la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional, que es esencial a cualquier sistema unificado de procedimiento. No fue redactada ni integra el proyecto del oficialismo. ¿En qué radica la importancia de esta ley? En que va a crear el organigrama y la competencia de cada uno de los órganos unipersonales y colegiados encargados de realizar justicia. Va a decir cuáles son los delitos sobre los cuales los fiscales y los jueces tendrán imperio y su jurisdicción, y en qué lugares del territorio nacional se aplicará el código. Sin esta regulación expresa, no podemos hablar de un código de procedimiento. Con la redacción que van a aprobar, no sabemos si el secuestro extorsivo o si el tráfico de estupefaciente seguirán siendo delitos federales. Tampoco sabemos si el emplazamiento actual de los juzgados federales será respetado o se cambiará todo el mapa territorial judicial, entre otras cosas que son absolutamente graves desde el punto de vista constitucional e institucional. No definir si el organigrama del Poder Judicial es vertical u horizontal no es una decisión ingenua. Obedece a una lucha de corrientes del derecho procesal y nos deja a todos, no solamente a la justicia, en una tremenda indefinición respecto del futuro del fuero federal. Claramente, la ausencia de un tribunal de casación nos acercaría a una justicia de orden transversal, donde desaparece la estandarización de jurisprudencia por los órganos superiores que marcaba el camino de las decisiones de los órganos inferiores. Y esto no está claro. El artículo 23, que refiere a la participación ciudadana, señora Presidente, nos remite a una segunda ley que tampoco está presentada, que seguramente regulará el juicio por jurados. Mire, Presidente, esta es una recomendación absolutamente innecesaria, porque su proclamación es constitucional y lo que requiere la Constitución desde 1853 es de la ley respectiva para hacerla operativa, no la reiteración del precepto constitucional. Y han habido infinidades de proyectos en esta Cámara que ponen operativo la manda constitucional y que siempre fueron evadidos. Es necesario el control ciudadano en los delitos de grave daño social, sobre todo cuando se involucra el patrimonio del Estado por funcionarios infieles.
Sin embargo, el texto de la ley que se proyecta omitió cumplir y traer al debate integral la participación de la gente en la administración de justicia. Es un proyecto ensamblado. De su lectura claramente se nota que adolece de un sistema armónico e integrado. Es una copia apresurada del proyecto que presentaran varios diputados en cabeza del diputado Abreu. También se nota la pluralidad de autores, quienes han trabajado partes individualmente que luego ensamblaron. Evidentemente, quienes redactaron lo relativo a los derechos y participación de la víctima no fueron los mismos que redactaron lo concerniente a las medidas de coerción o a los recursos. Las medidas de coerción del artículo 177 solo pueden ser solicitadas por el Ministerio Público o el querellante y no por la víctima. El damnificado tampoco se encuentra legitimado para impugnar conforme lo que dice el artículo 305 y los siguientes. La multiplicidad de codificadores hace que un proyecto que debió ser plenamente acusatorio concede demandas inquisitorias. Diputada, vaya cerrando. Presidente, le voy a pedir, mire, la verdad es que es una vergüenza además que tengamos para el tratamiento de un Código Procesal Penal de la Nación solo 20 minutos para poder argumentar en el cierre de los bloques. De todos modos, permítame decirle, presidente, que además de incorporar una serie de cuestiones que son graves y que no están en el anteproyecto, que ustedes van a hacer hoy que se transforme en una ley, hay una cuestión que me gustaría poder decirla, presidente, y que está relacionada a este tema de la revisión. Porque nos hemos tomado, presidente, desgraciadamente, una costumbre que es perjudicial, es sumamente perjudicial para ustedes mismos. Este va a ser un código de una parcialidad política. Diputada, discúlpeme, yo le pido que haga el cierre. El reglamento no tiene cierres. Es una práctica acordada por este cuerpo. Le pido que haga el cierre, entendemos la envergadura del tema, sí, pero está pasada el uso del tiempo. Ya lo sé, presidente, que no tiene cierre el reglamento, y también lo sé que hubo un tiempo en esta Cámara donde se podía hablar llevando la idea completa. Silencio. Haga el cierre, diputada, por favor. Ustedes están pasando por arriba en los últimos tiempos el concepto de bicameralidad que tiene la Constitución en el diseño que trae el diseño constitucional. Y al respecto le quiero decir algo que decía Joaquín B. González. Él ponderaba el sistema bicameral y le atribuía una desventaja y una virtud. La desventaja era la lentificación del proceso y la virtud, al decir de Joaquín B. González, era que se lograba la mejor pieza legislativa para el bien de nuestro pueblo. Además, por supuesto, de la posibilidad de ampliación de consenso. Ustedes ni siquiera se dan la posibilidad del consenso entre ustedes mismos. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la palabra.